fibrosis pulmonar. También vamos a ver procesos asociados a problemas trombóticos. Vamos a ver tromboembolismo pulmonar. Y después en microscopía sí vamos a ver estos, pero agregamos tumores malignos. En macroscopía no tenemos un tumor maligno así evidente, por eso no se los presento. Hay un tumor medio raro. Después vamos a ver, empezar a ver aparato gastrointestinal, que es, ahí sí tenemos más cantidad de muestras. Entonces en en neumonía, dividimos a la neumonía lobar de acuerdo al tiempo de evolución y a la presentación con sus características en 4 fases, que son la neumonía en fase de congestión, neumonía en fase de hepatización roja, neumonía en fase de hepatización gris y neumonía en fase de resolución o reabsorción. Entonces, estas neumonías, estas fases pueden sobreponerse, por ejemplo, entre la de congestión y hepatización roja, o hepatización roja y hepatización gris, o entre la hepatización gris y la resolución o reabsorción. Se pueden sobreponer, no hay una delimitación que hasta el día tal es hepatización roja y mañana es hepatización gris. Puede que estén montadas sus características, pero en la congestión es congestiva, es la fase congestiva porque empieza a salir bastante líquido y ocupa los alveolos. Neumonía es el proceso de consolidación del parénquima pulmonar. Ustedes ya han visto en imágenes, en radiografías, cómo se ve una neumonía, que se ve unas áreas de condensación, se ven áreas blanquecinas. ¿Por qué? Porque tiene líquido, los alveolos se llenan de líquido, pierde el aire, entonces esas áreas se ven como áreas más blanquecinas. Cuando es todo un lóbulo, se llama neumonía lobar. Puede ser esta neumonía, de acuerdo a cómo la obtuvo el paciente, puede ser comunitaria u hospitalaria. Las más agresivas serían las hospitalarias. ¿Por qué? Porque son causadas por agentes generalmente bacterianos, pero que ya tienen multidrogoresistencia, entonces es más difícil tratarlas, las neumonías hospitalarias. Las neumonías comunitarias generalmente, ¿en quiénes dan? En niños, en pacientes deprimidos, inmunodeprimidos, en pacientes alcohólicos, diabéticos, o que estén ancianitos, o que estén tomando algún medicamento, como por ejemplo estén en tratamiento de una neoplasia, o que tengan un tratamiento para una enfermedad autoinmune. Estas pacientes van a tener inmunodepresión y pueden desarrollar una neumonía comunitaria, muy frecuente en ancianitos. Pero si es comunitaria, tiene mejor pronóstico que la hospitalaria. En cambio, las hospitalarias, ¿cómo las van a obtener? El paciente entre ingresado por cualquier otro problema, puede ser por una gastritis, una hemorragia digestiva, y está mucho tiempo en el hospital y pesca una bacteria y se le hace una neumonía hospitalaria, que a veces el paciente ingresa por una cosa, pero hasta fallece por la neumonía, es decir, fallece por otra causa. Este de aquí es un caso de neumonía en fase de hepatización roja. ¿Por qué se llama hepatización? Porque tiene el aspecto al parénquima hepático. Si ven que parece un hígado, tiene un aspecto al parénquima hepático. Normalmente el pulmón tiene alveolos y tiene una consistencia crepitante, que si nosotros lo tocáramos tendría un sonido como tocando los cabellos, moviendo los cabellos, es crepitante. Pero en este caso los alveolos están ocupados por un material, un exudado que puede ser de eritrocitos, fibrina, neutrófilos. En la fase de congestión predominan los eritrocitos y el exudado fibrinoso con eritrocitos. En la fase de hepatización roja
Ya aparte de los eritrocitos ya salen los neutrófilos principalmente. Es un exudado ya purulento y le da el aspecto consolidado. En este caso, como es el lobar, ha afectado los lóbulos superior e inferior. Este es pulmón izquierdo, que pesa 410 gramos. Mide 17 por 14 y por 4 centímetros. Presenta superficie externa lobulada de color rosado grisáceo, un tanto vinoso, y está cubierto la pleura visceral, en lo que cubre el pulmón directamente. Presenta exudado purulento. Si ven que tiene esto amarillento, esto es material purulento. Las neumonías se pueden asociar a un empiema, un derrame pleural paraneumónico, porque hay procesos infecciosos, inflamatorios, que hacen que salga el líquido del espacio pleural y se acumula ese líquido, y a veces es purulento. Cuando el proceso pasa las 48 horas y esa fibrina se consolida, se puede formar una paquipleuritis cuando ya tiene muchos días. La paquipleuritis es esa fibrina que está en el espacio pleural que se hace fibrótica y forma como una cicatriz, que incluso hace que la pleura visceral con la pleura parietal se adosen y formen una pseudo masa, que a veces la pueden confundir con una lesión de aspecto tumoral. Entonces aquí tiene una coloración rosada grisácea, ligeramente vinosa porque ya hay eritrocitos. La pleura visceral presenta exudado fibrino purulento. Al corte tiene consistencia elástica blanda. El parénquima es consolidado, que simula un parénquima hepático. Es vinoso, café oscuro, vinoso. Si vemos en las partes de los bronquios, estos de aquí serían los bronquios principales, puede haber tapones mucoides o mucohemáticos en estos bronquios. Estos son bronquios que pueden confundirse con estructuras vasculares del hígado. Si tú ves así, parece un hígado. Entonces, diagnóstico compatible con neumonía lobar en fase de hepatización roja. La hepatización gris es la siguiente fase. Ya los neutrófilos disminuyen en cantidad y predominan los linfocitos, porque ya el proceso evolutivo va mejorando, ya la fase aguda va cediendo y predominan o se conservan los linfocitos. Hay más fibrina y por eso tiene una tonalidad más gris que rojiza, vinosa. En este caso, este paciente también tiene antracosis. Pudo haber sido fumador crónico, que vivía en una gran ciudad o cerca de una mina de carbón, entonces tiene muchos depósitos de carbón. Aquí tenemos pulmón derecho que pesa 704 gramos. Pulmón izquierdo, chicos. Pulmón izquierdo tiene dos lobos. Pulmón izquierdo que pesa 704 gramos, mide 18 por 15 y por 7 centímetros. Superficie externa es grisácea con puntos negruzcos de antracosis. Esos puntos negruzcos son antracosis, depósitos de carbón. En el lóbulo superior, el vértice, se observan formaciones ampollosas que corresponden a bulas enfisematosas. Esas bulas enfisematosas son formaciones ampollosas localizadas que pueden ser congénitas o pueden ser secundarias al proceso infeccioso. Hay bacterias que producen gas, como por ejemplo la Klebsiella pneumoniae, y esa forma
como forma gas, se forman estos depósitos o formaciones ampollosas. El enfisema pulmonar, que es otra forma de enfermedad obstructiva crónica, ese es generalizado. En este caso son bulas enfisematosas que miden entre 0,8 y 1,7 centímetros. Son localizadas en el vértice pulmonares, no son difusas, no es un enfisema difuso, sino es un enfisema, son bulas enfisematosas que indican que son localizadas y pueden ser secundarias al mismo proceso neumónico. Aparte, la pleura parietal, la pleura visceral también tiene exudado fibrino purulento. Todo esto más grisáceo es exudado fibrino purulento. En las incisuras puede haber material purulento. Eso ahí hay como material mucoide. ¿Sí ven? A nivel de los bronquios también se pueden observar tapones mucoides o mucohemáticos. Estos de aquí. Al corte, el parénquima tiene áreas de consolidación que alterna con áreas de reabsorción. Si nosotros abrimos el parénquima, se observan bandas de fibrosis. Estos hilos blanquecinos son bandas de fibrosis, aparte de la trama vascular, ¿no? Entonces, al corte el parénquima, al corte tiene consistencia elástica, blanda, tiene áreas de consolidación que alterna con áreas de reabsorción. Se pueden observar bandas de fibrosis. Diagnóstico compatible con neumonía lobar en fase de hepatización green. La tuberculosis. ¿Qué era la tuberculosis? Generalmente se inicia como una tuberculosis pulmonar. Es decir, el paciente que tiene tos, hemoptisis, pérdida de peso, fiebre vespertina, palidez y expectora un material blanquecino, aparte de tener la hemoptisis. Ese material blanquecino es material gaseificante, que es necrosis con gran cantidad de bacterias, de bacilos. Estos bacilos son bacilos alcohol ácido resistentes que son de crecimiento lento, pero son muy patógenos. Generalmente afecta a los pacientes con inmunodepresión, pero también se ve en niños cuando viven en un medio de hacinamiento y hay, por ejemplo, el abuelito o la mamá que está enferma y no tienen los cuidados, porque muchas personas no saben que tienen que taparse, que tienen que escupir en un lugar especial, que tienen que eliminar ese material. Entonces todos están revueltos ahí y los niñitos son los más afectados. A nosotros nos llegan bastantes pacientitos que la mamá tiene tuberculosis y los niñitos salen de PPD bien reactivos. Aunque el PPD no es una prueba ideal para un diagnóstico. El diagnóstico se tiene que hacer microbiológico, es decir, identificar la bacteria en el esputo, ya sea en fresco o en cultivo. Si no sale en fresco, igual y es un paciente con mucha sospecha clínica, hay que hacerle un cultivo, pero eso demora un poquito más. Entonces aquí tenemos segmento o lóbulo superior de pulmón izquierdo que pesa 297 gramos. Mide 18 por 12 y por 5 centímetros. En el neumológico, que ya lo clausuraron, era un hospital en donde habían muchos pacientes que estaban hospitalizados y que la familia ya ni los tenían, no sabían, yo no sé a dónde es que los han mandado esos pacientes, porque esos pacientes yo creo que deben estar aislados porque son focos infecciosos. Hay pacientes que ya no responden a ninguna droga, porque la cuestión con la tuberculosis es que esa bacteria muta y cada vez produce resistencia bacteriana.
Entonces le dan un tratamiento, el paciente no se toma los medicamentos, aunque el Ministerio de Salud tiene su programa del DOCS, que hace que el tratamiento sea súper vigilado. Pero en nuestro medio normalmente debe ser que la enfermera va a la casa del paciente, le da las pastillas y ve que se la tome. Porque muchos pacientes no se toman porque dice que la pastilla le da dolor de barriga, dolor de cabeza, diarrea y todo lo demás, entonces no se toman. Y como ve que son bastantes pastillas, la estreptomicina es muy dolorosa. Le ponen una inyección de estreptomicina que creo que es una vez a la semana, nunca más ya no se quiere poner. Entonces estos pacientes, por abandono de tratamiento, puede producir resistencia bacteriana. Lo ideal es que le vaya a dar la pastilla la enfermera, pero ir a tantas casas, el recorrido, el ministerio no tiene dinero para andar mandando con una ambulancia a la enfermera. Entonces, lo que se hace, al menos en mi hospital, es que hay un departamento y ahí van todos los días los pacientes a retirar sus medicamentos y ahí se los toman. Pero hay pacientes que ya no regresan porque no tienen dinero o porque se les hace difícil ir o ya no quieren, entonces por eso no se cura la tuberculosis. El paciente hace que esas bacterias sean resistentes. Y en el hospital habían pacientes que ya eran totalmente resistentes, ya nada les hacía efecto y terminaban en lobectomía, es decir, esos pulmones ya no funcionaban, le hacían lobectomía porque ya ese pulmón era más bien el foco infeccioso y terminan con fibrosis pulmonar, con muchas cavernas que ya no funcionan. Entonces por eso le hacen la lobectomía. Este es uno de esos casos en donde en la superficie externa, si ven, es grisácea y tiene múltiples formaciones nodulares blanquecinas que erosionan la pleura visceral. Por lo tanto, este paciente también tenía un derrame pleural. Esos derrames pleurales que no se curan con nada. Siempre viene el derrame pleural, le hacen punción y a veces no sale diagnóstico porque no le ven las células gigantes, pero hay predominio de linfocitos. Cuando tienen un líquido pleural con predominio de linfocitos, eso es sospecha de tuberculosis. Ahí hay que hacerle unas pruebas inmunológicas, un poco de exámenes para descartar que no sea una tuberculosis. Es de color grisáceo. Al corte tiene consistencia elástica, blanda, con áreas friables. Presenta múltiples formaciones cavitadas. Las cavernas, que son formaciones cavitadas que han dejado los granulomas. Algunos granulomas se fusionan y si están cerca de un bronquio de drenaje, eliminan su material necrótico y dejan un espacio que se llama caverna. Estas son cavernas. Hay algunas cavernas que tienen, esta es una caverna, acá hay otra, acá hay otra. Hay múltiples cavernas y todas esas cavernas que tienen un bronquio de drenaje también tienen un vaso nutricio y por eso es que el paciente a lo que tose tiene hemoptisis. Entonces difusamente están distribuidas estas formaciones cavitadas y formaciones nodulares que si ustedes tocan ven como sienten como granos calcificados. Los granulomas antiguos se pueden calcificar. Hay pacientes que les dio tuberculosis a los 20 años y a los 70 años le hacen una radiografía, tienen nodulitos calcificados. Eso ya no está activo, ya el paciente se curó, pero tiene esas calcificaciones. Nódulos calcificados y los bronquios tienen paredes endurecidas y les da el aspecto de bronquiectasis. Los pacientes añosos, viejitos, con bronquiectasias y nódulos calcificados, probablemente eso es secuela de una tuberculosis cuando era joven. Entonces, en el parénquima encontramos cavernas, formaciones granulomatosas, nódulos calcificados, bronquios dilatados. Las cavernas pueden medir entre 1.8 y 0,5 centímetros.
Los nódulos, estos nódulos, todos estos son granulomas. Si ven, los nódulos miden entre 0,1, esos granulitos chiquitos, 0,1, hasta 1 centímetro. ¿Puedes ponerlos acá, por favor? Este es un nódulo y estos son granulomas pequeñitos. Todo eso se fusionan y pueden formar nódulos hasta de 1 centímetro. Aquí hay nódulos calcificados. Si nosotros tocamos, esto es calcificado. Ustedes tocan, tienen que tener guantes, tocar. Esto es como que tuviera un hueso aquí, pero no es hueso, es calcificación del granuloma. Son granulomas antiguos. Para que un pulmón llegue así, tiene que pasar algún tiempo. Son pacientes que han ingresado, salido, reingresado, tienen varios reingresos. Diagnóstico: tuberculosis pulmonar fibrocavitada. Hay pacientes que no debutan con una tuberculosis pulmonar. Puede ser una tuberculosis cutánea, tiene una lesión en la piel, generalmente sobrelevada, focalmente ulcerada, que libera cierto material blanquecino. Eso es una tuberculosis cutánea. Se le puede diagnosticar con un simple raspado y hacerle las otras pruebas del caso. Hay que hacerle un cultivo. Pero eso es menos frecuente. También la tuberculosis intestinal y la tuberculosis peritoneal. La tuberculosis genital es más asociada a una tuberculosis pulmonar primaria. Procesos vasculares asociados en pulmón, el más frecuente es el tromboembolismo pulmonar. Se produce en pacientes que han estado encamados, hospitalizados, puede ser por cirugías traumatológicas, si han estado mucho tiempo en cama por un accidente cerebrovascular y no han tenido las medidas de soporte a nivel de las extremidades inferiores, es decir, no le han puesto esas medias antiembólicas y el paciente, como no tiene esas medias antiembólicas, forma trombos a nivel de las extremidades inferiores que después viajan y llegan hasta la vascularización de menor calibre a nivel pulmonar y forma un tromboembolismo pulmonar. El paciente con tromboembolismo pulmonar, ¿qué va a tener? Tos y hemoptisis, un esputo herrumbroso, espumoso. Eso es característico de un tromboembolismo. El paciente está bien, claro, encamado, empieza a tos y le sale ese esputo espumoso, con sanguinolento. Eso es un tromboembolismo pulmonar, clínicamente. Pero macroscópicamente, ¿cómo vamos a ver? Pulmón, este también es pulmón izquierdo, que pesa 494 gramos, mide 19 por 8 y por 6.5 centímetros. Esta es la cara anterior. La cara anterior del lóbulo superior presenta focos de antracosis, es de color café parduzco. Este de aquí es la língula. Si ven, esta língula es como membranosa, colapsada. Esto tiene atelectasia, el colapso alveolar que se produce secundario a una obstrucción de los bronquios. Es atelectasia, las partes más declives, las partes más van a tener esa atelectasia. Por ejemplo, en la língula del lóbulo superior y la base del lóbulo inferior tienen áreas de atelectasia. En la cara posterior del lóbulo inferior se observa pérdida de la pleura visceral con extensa hemorragia que tiene una extensión de 15 centímetros. Este de aquí es hemorragia, que al corte tiene parénquima. Este de aquí es granuloma por allá. Al corte, el parénquima es consolidado porque está ocupado por sangre, hay muchos eritrocitos, hay un exudado que no es purulento, no hay neutrófilos por un proceso infeccioso, sino que tiene hemorragia. El parénquima está consolidado porque presenta extensas áreas de hemorragia. Los bronquios tienen trombos
trombos que han obstruido su luz. ¿Sí ven? En los bronquios hay trombos que obstruyen la luz. Consistencia elástica, blanda, consistencia elástica blanda, parénquima consolidado, extensamente hemorrágico, principalmente en el lóbulo inferior. Los bronquios presentan trombos que han obstruido la luz. Diagnóstico: tromboembolismo pulmonar. Hasta ahí es aparato